Creo que una de las emociones más grandes que el ser humano tiene es cuando llega a ser papá o llega a ser mamá. Es una emoción inmensa, se hace los preparativos con mucho tiempo y se espera ese día. Recuerdo que hace algunos años una pareja joven me invitó para que pueda ser partícipe del nacimiento de su primer bebé. Veía los ojos brillando de la pareja diciendo, hoy seremos padres, hoy seremos padres. Y mientras íbamos allí para el hospital, uno iba imaginando, ¿y a quién se va a parecer? Ya quiero tenerlo en mis manos, quisiera saber cómo son sus ojos, cómo es su nariz, cómo es su boca, etcétera, etcétera. La emoción era tanta. A mí me llevaron porque ellos querían hacer algo especial. Al momento que nazca el niño, ellos querían que pueda hacer la primera oración por ese niño allí en el mismo hospital. Fue un momento emocionante, era la primera vez que yo participaba de un evento tan importante como este. Yo era un amigo de esa familia, así que durante toda la noche casi esperé la llegada de este niño. A eso de las 3 de la mañana llegó este niño y la emoción del padre cuando tenía allí entre sus brazos, así casi con lágrimas en los ojos, me decía, pastor, mire, ¿acaso no se parece a mí? La verdad yo trataba de encontrar por allí algunas semejanzas, pero era tanta la ilusión, la emoción del padre que yo le decía, sí, es muy parecido a ti. Sabes, los padres se emocionan mucho y hay una de las cosas que les emociona a todo papá y a toda mamá. Es porque encuentran siempre en aquel hijo, en aquella hija, algunos rasgos de ellos. Más de uno me dijo, pastor, este hijo parece que fuese mi copia fotostática, es tan idéntico, es tan parecido a mí. Cuánta alegría hay cuando un niño llega a un hogar. Y así también cuando tú naciste en este mundo, hubo celebración en el cielo. Cada vez que alguien nace, yo imagino la sonrisa allí en el rostro de Dios. Porque en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Si los padres hoy se emocionan al ver a su hijo que tiene ciertos rasgos y ciertas características de ellos, cada vez que hay un nacimiento en esta tierra, también hay gozo en el rostro de Dios, porque quien creó al primer hombre todavía sigue celebrando al ver que allí en esa criatura está la imagen y semejanza de Dios. Por eso David decía, tus manos, Señor, me tejieron mientras yo estaba aún en el vientre de mamá. ¡Qué extraordinario parecerse! ¡Qué extraordinario tener algunos rasgos y características de Dios en nuestra vida! Tú no eres descendiente de un animal, no, tú eres hijo de Dios. Ahora, es interesante que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, a imagen y semejanza de él. Lamentablemente vino el pecado para desfigurar esa imagen perfecta de Dios en el ser humano. Lo desfiguró por completo. Y sabes, llegó a desfigurarlo tanto que llegó un momento en que Dios decidió destruir a su propia creación. ¿Pero por qué lo hizo? La respuesta yo la encuentro en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5. El texto dice así: vio Jehová que la maldad era mucha sobre la tierra y que todo, ojo con esta expresión, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabes cómo me llena de tristeza esta expresión? Porque es más o menos lo que ocurre en nuestra generación actual. Todo pensamiento, el resultado de la inmoralidad, de la violencia y de todo lo que nosotros vemos hoy, es la consecuencia de haber sacado a Dios de la mente, de haber sacado a Dios del corazón. Esta generación se corrompió tanto que en su corazón no había espacio para Jesús. Y cuando no hay espacio para Dios en tu vida, solamente hay inmoralidad, solamente hay perversión, solamente hay violencia, solamente hay pecado, hay maldad. Y eso ocurrió con esta generación. Ahora, esta generación se abandonó al placer, se abandonó a sus propios deseos pecaminosos. Esta fue la generación que hacía lo que bien le parecía y no tenían el temor de Dios. Una de las corrientes que ha llevado, filosóficas, que ha llevado a miles de jóvenes hoy a autodestruirse, es el hedonismo. Si eso me causa placer, yo lo hago.
No importa si hay moral o inmoralidad, no importa si hay principios o si hay reglas, si eso me da placer, si eso me gusta, yo lo voy a hacer. ¿Sabes? La generación del cual habla Génesis capítulo 6 era la generación que era llevada por el placer, llevada por su gusto. Llegó a tal punto que su inmoralidad, su corrupción, su violencia, su maldad, llegó al cielo, que Dios, cuando miró a esta humanidad, dijo: ¿qué cosa ocurrió? Todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente al mal. Y uno de los versículos más tristes que yo encuentro después del capítulo 3 de Génesis es aquí el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis. Allí dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando alguien lee este texto, dice: ¿cómo es posible que Dios pudo haberse arrepentido de haber hecho algo? Pero quiero que tú entiendas que esta expresión, arrepentirse, es causar un dolor profundo en el corazón. Porque Dios creó para que el ser humano pueda vivir en una relación con Él. Pero el ser humano había dado la espalda a Dios y había sacado a Dios de su vida. ¿Y cuál era el resultado? Estos seres humanos estaban muertos espiritualmente. Solamente caminaban, pero interiormente estaban vacíos y muertos. Y en su desesperación por querer vida, iban tras el alcohol, tras el placer, tras la prostitución, tras la inmoralidad, tras el sexo desenfrenado, con el afán de llenar el vacío de su corazón. Es decir, eran personas muertos en vida. Entonces, cuando Dios miró la humanidad, dijo: yo no voy a permitir que esto pueda continuar. Vamos a parar un poco aquí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. ¿Te imaginas tú qué hubiese acontecido si Dios hubiese permitido que la maldad que había llegado a su colmo en ese momento hubiese avanzado hasta nuestros días? Ya no habría reglas, no habría principios, no habría nada. Los seres humanos se mataran libremente el uno al otro. ¿Te imaginas si ahora vivimos la inmoralidad más desenfrenada de todos los tiempos? Si hoy vivimos gente que vive sin principios, sin reglas, que quiere sacar a Dios de su vida, ¿te imaginas si Dios no hubiese parado en ese momento la humanidad para decir: hasta acá nada más llegó? Y Dios lo hizo por amor. Más o menos ocurre como cuando tú vas al médico y descubres que una herida ha formado aquí gangrena, allí en la mano o en el dedo, y el médico te dice: mira, si tú no quieres perder toda la mano, tienes que cortar el dedo. Ahora te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Cortar un dedo o cortar toda la mano después? Es preferible cortar un dedo. Entonces Dios, por amor, dijo: yo voy a parar esto aquí y voy a exterminar todo lo que yo he creado hasta el momento, porque ellos ya me sacaron de su vida. Y esto no es venganza, querido. Esto es amor de Dios, porque esta gente vacía se estaba matando día a día, se estaba suicidando. Entonces Dios, por amor, dijo: voy a hacer algo, voy a exterminar todo esto. Ahora, de todo ese capítulo me encanta un solo versículo, y es el versículo 8 del capítulo 6. Un solo versículo puede cambiar toda una historia. Cuando vio de que todo estaba torcido, había una línea derecha. Y el versículo 8 dice: pero Noé, me encanta este texto, encontró gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera vez que aquí se menciona la palabra gracia. Y de allí nosotros tenemos que entender qué significa gracia. Porque hay muchos que piensan así: gracia significa, yo encuentro gracia, Dios me da su gracia y puedo hacer lo que quiero. Yo puedo vivir sin reglas, al final Dios me da su gracia. No, querido. ¿Sabes qué significa encontrar gracia? ¿Sabes qué significa recibir la gracia de Dios? La gracia va acompañada siempre de la fe, y la fe va acompañada siempre de la obediencia. Cuando Dios encontró a Noé una persona recta, Dios decidió salvar a Noé. ¿Y qué cosa le dijo? ¿Sabes? En mi gracia yo te voy a salvar de esta destrucción. Pero ojo, mi gracia también significa que tú tienes que obedecer todo lo que hago. Hay muchas personas que dicen: yo vivo bajo la gracia de Dios, pero no obedezco a Dios. Tú no puedes separar la gracia de la fe. Por eso Efesios 2:8 dice: por fe y gracia vosotros sois salvos.
La gracia de Dios vino sobre Noé y Noé estuvo dispuesto a obedecer todas las órdenes de Dios. No le dijo, bueno, ahora tú sálvate como quieras. No, le dijo, mira Noé, yo tengo un plan y tú vas a hacer un arca, pero no vas a hacer como tú quieras, vas a hacer como yo quiero, porque va a venir un diluvio. ¿Qué cosa es diluvio? Hasta ese momento jamás había llovido sobre la tierra. Al contrario, de la tierra subió un vapor para regar todas las plantas. Noé tuvo que creer en Dios, en algo que jamás había visto. Eso se llama fe. Pero también tuvo que obedecer el plan de Dios. Le dio la madera, le dio las medidas, le dijo qué hacer y él obedeció plenamente, porque la gracia te hace vivir en obediencia. ¿Me entiendes? La gracia no te excluye de la obediencia. Entonces, querido, cuando tú dices soy salvo por su gracia, entonces tienes que estar dispuesto a vivir una vida de obediencia a Dios. Eso hizo Noé. Ahora, yo quiero rescatar en este momento 3 cosas en la vida de Noé. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que pueda salvarse. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Número 1. Cuando recibes la gracia de Dios, la manera como recibes esa gracia, esa salvación, ese regalo del cielo, es mediante la fe. Y Noé fue un hombre de fe. ¿Qué significa ser un hombre de fe? No significa solamente creer en Dios, no, querido, porque probablemente toda la generación antediluviana creía en Dios, pero Noé fue algo más allá, dio un paso más. La fe no solamente te lleva a creer en Dios, sino a creer a Dios. ¿Entiende la diferencia? Te explico aquí. Una cosa es decir, yo creo que Dios existe. Otra cosa es decir, creo que Dios existe y yo creo a sus promesas. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Cada vez que encuentras una dificultad en la vida, ¿a dónde corres? ¿Corres a Dios o buscas ayuda en otro lado? Una cosa es decir creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Tú sabes qué significó para Noé. En un momento cuando Dios le explicó, la tierra va a ser destruida con agua. ¿Y cómo es eso, Señor? Voy a abrir agua o voy a abrir las cataratas de los cielos y va a llover. ¿Qué cosa es lluvia? Significa que agua va a caer del cielo. Eso nunca había visto. Noé no solamente creyó en Dios, sino le creyó a Dios un fenómeno que jamás había ocurrido, algo que la ciencia nunca había aprobado, algo que los científicos de la época se burlarían si es que hubiesen escuchado una cosa así. Yo encuentro hoy mucha gente discutiendo a Dios, encuentro mucha gente queriendo ser más sabia que Dios, encontrando que Dios le dice, este es el camino, este es el día a guardar, este es el alimento a comer, esto es lo que debes hacer. Y gente diciendo, no, Señor, eso es para otro lado, yo voy a seguir mi camino. Querido, tú no solo debes creer en Dios, debes creerle a Dios. Si Dios te dice, esto comes, eso debes comer, no tienes que discutirle. ¿Me entiendes? A Dios no se discute, a Dios se obedece. Aunque parezca ilógico, aunque parezca irrazonable, no existe lógica para la obediencia. Eso es lo maravilloso de Noé. Noé le creyó a Dios. Y ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, encuentro una galería de hombres y mujeres que no solamente creyeron en Dios, sino le creyeron a Dios, se aferraron a sus promesas. Y aunque en su razón no entendían por qué Dios les ordenaba, ellos obedecieron. Y eso es tu parte. Obedece lo que Dios te dice, porque su gracia te capacita para que tú vivas en obediencia a Dios. Número 2. Una de las cosas lindas que yo encuentro aquí en el libro de Génesis es lo siguiente. En el versículo 14 dice así: hazte un arca de madera de gofer. Es decir, Dios le explica hasta de qué madera. No es la madera que tú quieres, lo que yo te voy a pedir. Ahora, allí le da las indicaciones y en el versículo 22 dice así:
Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabes cómo me encanta a mí esta expresión? Noé no dijo, a ver, yo voy a pensar qué cosa voy a obedecer de Dios y qué cosa no voy a obedecer de Dios. No dijo, bueno, Señor, esto no me conviene, esto sí. No, obedeció todo. ¿Entiendes ahora la clave? ¿Entiendes qué cosa es vivir en gracia? ¿Entiendes qué cosa es recibir la gracia? Él trabajó. Ahora, su fe lo pone en acción. Porque no solamente decir, Señor, yo creo, es verdad, tu palabra dice, pero yo hago otra cosa. No, era coherente entre lo que creía y entre lo que hacía. Señor, tú me ordenas, yo lo hago. Tú me dices, yo lo hago. Y aunque mi razón no entienda, yo voy a obedecer porque tú eres mi Dios. Eso hizo Noé. Ahora, número 1, era un hombre de fe. Número 2, era un hombre de trabajo. Es decir, su fe lo trasladó a la acción. Yo imagino la primera vez que él recibió esta indicación, reunió a todos los moradores, dijo, señores, va a haber un diluvio. También imagino que al principio muchos se unieron para este grande proyecto, pero a medida que pasaba el tiempo y veían que nunca cayó una gota del cielo, algunos empezaron a desanimar, algunos abandonaron el trabajo y empezaron a burlarse de Noé. Número 3, la tercera característica de Noé es que él no se desanimó. Él perseveró. ¿Sabes cuántos años duró esta construcción? 120 años. ¿Tú te aferrarías a una promesa 120 años, aun cuando tus ojos no vean una sola gota caer del cielo? Eso es creer en Dios. Eso es aferrarse a que Dios cumplirá sus promesas. La gente a Noé lo llamó loco. La gente lo llamó brujo, la gente lo llamó a Noé ignorante, y a pesar de la oposición, a pesar de las burlas, a pesar de que todo el mundo estaba en su contra, él siguió obedeciendo a Dios. Cada vez que había un martillazo construyendo el arca, era una amonestación, vengan, va a haber un diluvio, va a haber un diluvio, hasta que un día el arca se terminó. Y cuando se terminó el arca, Dios le dice a Noé, entra al arca tú y toda tu familia. Señor, tremenda embarcación, tremenda casa, solamente para mí y mi familia. No, espera. Y tú sabes lo que aconteció. Animales empezaron a venir, porque los animales obedecieron incluso la voz de Dios y los seres humanos no. Y empezaron a entrar en el arca. Y cuando estos animales entraban en el arca, imagino la burla de la gente. Noé, tú eres brujo, ¿qué estás haciendo? Finalmente entró Noé y toda su familia. Y cuando estaban adentro, tampoco llovió. Pasaron unos días. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cerró, no lo cerró Noé. Dios mismo cerró esa puerta. En el cielo apareció la primera nube oscura. Toda la gente temblaba de miedo. Algunos se imaginó tocando la puerta del arca diciendo, Noé, yo trabajé, déjame entrar. Era demasiado tarde. 120 años habían desperdiciado la gracia de Dios. Habían recibido la amonestación de Dios, pero ellos rechazaron esa gracia y ahora la puerta estaba cerrada. Ahora, esa arca hoy representa a Jesús. Jesús es el único medio de salvación. Esa arca tenía una sola puerta y hoy también tienes una sola puerta para salvarte. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Hoy Jesús es esa arca. Y sabes, un día, así como se cerró el arca y solamente se salvaron los